Bueno, como bien hizo referencia nuestro hermano James, soy del siglo pasado, del milenio pasado también. Bueno, muchos de ustedes también, así que no se rían tanto. Y doy gracias al Señor porque justamente tuve la bendición de estudiar del año 93 al 96. Y en el año 94, el Señor me llamó a las misiones. Y años más tarde pude conocer mi amado Paraguay. Y posteriormente también junto a mi esposa Soledad fuimos durante 15 años misioneros en Paraguay. Ella no está esta mañana, tenía compromiso en nuestra iglesia local, le manda saludos a todos ustedes, a la iglesia. Y yo quiero iniciar, la verdad que este tema fue tremendo, porque es un llamado, hermanos, a la responsabilidad individual que cada uno de nosotros tenemos. Aquí no se trata de subirse al carro de la victoria o simplemente al colectivo, a la micro de las misiones, sino cómo vamos a responder cada uno de nosotros en lo personal a las misiones. Y quiero iniciar, si bien esto, no sé si ya está, ¿se dan cuenta que yo tengo que correrme para poder mirar esto? Ok, ahí simplemente para que vayan primero al libro de Hechos, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 8. Y sin lugar a duda, mis queridos hermanos, este versículo no es desconocido para la gran mayoría de los que están aquí presentes. Aquí es el Señor Jesucristo antes de su ascensión, donde los discípulos están obviamente preguntando algunas cosas. Ellos querían efectivamente que el Mesías que se había revelado, que había llegado al pueblo de Israel, pudiera instaurar en ese momento el reino prometido al pueblo de Israel. Pero el Señor le dice, no es el tiempo, y tampoco les corresponde a ustedes preguntar esto. Pero sí da una orden. El Señor Jesucristo dice lo siguiente en el versículo 8, pero recibiréis poder, palabra que nos gusta, ¿no? Esto de recibir poder. Pero hay que entender el propósito para qué recibimos poder y a través de quién recibimos el poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por lo tanto, este poder está condicionado a la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y díceme, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis. Esta es una orden de parte del Señor Jesucristo. Y esta es una orden para todos los que conocemos a Jesucristo como Salvador personal. Si Jesucristo, usted ha recibido a Jesucristo, Jesucristo es su Señor, es mi Señor, y Él da esta orden diciendo, y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria. Judea y Samaria eran dos pequeñas provincias, como se dividía en ese tiempo el Imperio Romano. Y dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y quiero hacer este énfasis, hermanos. Si usted se pusiera en este momento, no sé si me alejo, si usted se pone en este momento en Israel y mira hasta lo último de la tierra, imaginariamente usted se para en Israel, está en el Medio Oriente, Israel pertenece al continente asiático, y usted se para en Israel y mira hasta lo último de la tierra, ¿a quién se va a encontrar? Si usted mira un mapa mundi, se va a encontrar con un país llamado Chile, o se va a encontrar con todos los países que están sobre la costa del Pacífico. ¿Qué significa eso en la práctica? Mis queridos hermanos, que hombres y mujeres en el pasado obedecieron el mandato del Señor. Nosotros somos resultado de las misiones. Si hoy estamos aquí escuchando la palabra de Dios, teniendo este libro que es una bendición, hermano, en el idioma español tenemos este libro hace 450 años y un poco más. Somos uno de los pocos grupos humanos del mundo que tiene el privilegio de tener la palabra de Dios en su propio idioma y conocer claramente lo que es la voluntad del Señor. ¿Y qué dijo el Señor? Esta es voluntad del Señor, no de una iglesia, no de un grupo. Dice, me seréis testigos. Me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén se cumplió. En Judea se cumplió, en Samaria se cumplió, dice ya hasta lo último de la tierra. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros?
A mí me produce mucha tristeza cuando tengo que compartir esto con la iglesia chilena, con la iglesia cristiana chilena. Somos uno de los países, hace unos 2 censos atrás, que hablaban claramente del crecimiento de los cristianos en medio de nuestro pueblo. Teníamos posiblemente entre unos 20% de la población se declaraba creyente en Cristo Jesús. Y uno daba gloria a Dios porque eso significaba, cuando éramos unos 15 millones, unos 3 millones de creyentes. Si tan solo el 1% de esos creyentes hubiesen respondido al Señor, el 1% hubiese significado que nosotros hubiésemos podido enviar al mundo 30.000 misioneros, casi 100 misioneros por cada país de este mundo. Pero ¿saben lo que dicen las estadísticas misioneras chilenas? Y esto para vergüenza de nosotros debemos decirlo. No llegamos ni siquiera a 500 misioneros. Se lo explico en otra forma, posiblemente va a ser más fácil de entender. Usted tenía 30.000 pesos en el bolsillo para entregar a las misiones, pero finalmente decidió simplemente entregar 500 pesos. ¿Cómo se llama eso? Obviamente hemos robado a la causa de Cristo. Hemos robado a la causa de Cristo. La necesidad que hay en el mundo, mis queridos hermanos, es tremenda. La verdad que no llegamos a dimensionar la cantidad de personas detrás de estas hermosas cordilleras que tenemos, de las personas que están sin conocer a Cristo, que no han escuchado ni siquiera una sola vez. Posiblemente usted tuvo la bendición, mis queridos hermanos, amigos aquí presentes, ha tenido la bendición de escuchar más de una vez acerca del Evangelio. Sin embargo, hay pueblos, hay personas que jamás, escuche bien, jamás han escuchado una sola vez hablar de Jesucristo. Como dijo el apóstol Pablo, ¿quién les va a predicar? ¿Quién les va a predicar? Obviamente aquellos que conocemos el Evangelio podemos predicar. Quiero animarles, mis queridos hermanos, esta canción que acabamos de escuchar, Yo iré. Yo iré. Lo cierto que es una responsabilidad individual de responder al Señor primeramente. Decir, Señor, heme aquí, yo estoy dispuesto. ¿Que hay temor? Sí. Cuando yo respondí al Señor en el año 94, tenía temor porque no tenía idea dónde, cuándo, cómo, pero el Señor se encargó de llevarme donde Él quería que yo les sirviera. Enfrentando una cultura diferente. Quiero preguntar primero, ¿cuántos son los extranjeros que están en esta congregación? Levanten las manos. ¡Wow! Muchos, muchos. Bueno, bienvenidos a Chile. Posiblemente llevan muchos años aquí. Entiendo perfectamente lo que es ser extranjero. Viví 14 años en Argentina, desde los 8 años hasta los 22 años, y después viví 15 años en Paraguay. Tengo más de medio siglo, tengo 55 años, por lo tanto significa que gran parte de mi vida la he vivido como extranjero. Y para entender lo que significa también, lo que significa esto de enfrentar una cultura que no es propia a la nuestra. Quiero iniciar hablando acerca de este gran hombre de las misiones que se llamó Hudson Taylor. Él sirvió en China. Y como pueden observar en la fotografía, obviamente en la segunda fotografía, yo mirándolo, lo tengo a mi lado derecho, lo cierto es que no está disfrazado de chino. No es que se disfrazó para una foto para enviar como reporte, sino que efectivamente le entendió algo. Cuando él llegó a la China, comienza su historia con sus padres, que antes de que él naciera, ellos habían orado que el hijo que tuvieran lo iban a entregar para que él sirviera en la China. Por lo tanto, él creció con este peso de lo que era ir a la China. En su juventud él se desvió de los caminos, pero finalmente se rindió al Señor y cumplió no con el deseo de sus padres, sino con una convicción personal de que Dios lo había llamado a la China. En este país trabajó por 51 años. Cuando él llegó por primera vez a la China, se dio cuenta que todos sus paisanos ingleses seguían viviendo como ingleses en China. Y por lo tanto, no entendiendo lo que era la cultura china. Por lo tanto, él observando, se dio cuenta que esos misioneros no iban a llegar muy lejos.
en la cultura, no iban a llegar muy lejos con el Evangelio. Por lo tanto, él entendió que la única forma era que él se hiciera parte de los chinos. Y uno podría decir, bueno, es fácil disfrazarse, pero esto no es simplemente un disfraz. Lo cierto es que la cultura inglesa no iba a considerarse inferior a la cultura china. Ellos jamás se iban a inclinar, un inglés propio no se iba a inclinar frente a un chino. Pero Hudson Taylor entendió que si él estaba frente a una persona adulta que le llevaba más años a él, él debía inclinarse frente a él. Uno diría un gesto tan pequeño, pero un gesto tan poderoso en una cultura. Simplemente hacer una reverencia a una persona adulta. Esto permitió que él pudiera ingresar, lo que se conoce las misiones al interior de la China. Y hoy, hermanos, gracias a lo que Dios puso en el corazón de este hombre, hoy podemos hablar de una iglesia que tiene más de 100 millones de creyentes en China. Si usted quiere investigar un poco más acerca de Hudson Taylor, usted puede ahí observar una página, hay un video muy corto de unos 9 minutos que usted puede mirar. Aquí es cuando uno enfrenta una cultura y entiende que yo no puedo llegar con mi cultura propia. La verdad que cuando hice la pregunta de cuántos extranjeros hay en esta congregación, independiente del país, sin lugar a duda, y después vamos a mostrar algunas frases que algunos de ustedes compartieron, por si acaso quédense tranquilos, no vamos a dar los nombres, pero lo cierto es que cada uno de los extranjeros que están en medio de nosotros han tenido que enfrentar diferentes tipos de choque cultural. Cuando hablamos de las misiones, lo cierto es que hay diferentes niveles de choques culturales. Una escala 1, una escala 2, una escala 3. Y usted puede estar observando. Una escala 1 justamente puede suceder dentro del mismo país. Me comentaba recién el hermano James que fueron a Chiloé, ¿no? Los que conocen Chiloé posiblemente han observado lo siguiente. Si usted le pregunta a un chilote qué es lo que se siente, él no va a decir que se siente primeramente chileno. Él es primeramente chilote. Si usted va a Chiloé, va a observar que es una cultura tremendamente católica romana. Por lo tanto, el misionero, aunque sea chileno, porque a veces el santiaguino tenemos esta idea, yo voy al sur y todo es igual, creo que es igual, voy al norte y pienso que es igual, pero la verdad que no es así, mis queridos hermanos. Hay una diferencia bastante notoria. Usted como santiaguino, los que son santiaguinos, somos santiaguinos, si vamos al sur o si vamos al norte. En esta primera escala uno diría es una barrera bastante fácil en cierta manera de cruzar. Pero hay también otras escalas, como es justamente cuando usted tiene que pasar una barrera lingüística. Por ejemplo, nosotros con mi esposa que fuimos como misioneros a Paraguay, y tal vez esto lo saben por la hermana Ruth, Paraguay es un país bilingüe, por lo menos una gran parte de la población del Paraguay habla el guaraní o lo que ellos conocen como el yopará, ¿no? Que es justamente la mezcla entre el guaraní y el español. Nosotros no nos vimos en la necesidad de aprender este segundo idioma, pero es algo que uno debe considerar. Y hemos tenido que aprender algunas palabras, por lo menos para tener una puerta abierta en una cultura que el guaraní es una lengua tremendamente importante para ellos. Pero hay otra escala, la escala justamente esta de las grandes barreras culturales, geográficas, lingüísticas. Tuvimos la bendición el día viernes de contar con una misionera chilena. Escuche bien el nombre para que potencialmente los invito también, hermano, a sumarse en las oraciones por ella. Ella se llama Rocío Silva, chilena, trabajando en Mozambique. Posiblemente en Mozambique no le diga nada, es un país en África, es un país que tiene costa en el Océano Índico, al otro lado de África, muchos kilómetros de distancia de nosotros. Ella tuvo que romper varias barreras, primero cruzar un océano, llegar a otro continente,
Un continente, obviamente, que tiene raza negra. Por lo tanto, ella se convierte en el punto blanco, y literalmente. Ella decía, cuando yo estoy en medio de ellos, obviamente las personas se dan vuelta justamente porque es blanca. Y uno puede decir, bueno, ¿qué hay de malo eso? Pero el hecho de sentirse que ojos están mirando a la persona no deja de ser. Tercero, ella tuvo que, aparte, la cultura es totalmente distinta. De hecho, la población en Mozambique, hermano, el 60%, escuche bien, el 60% tiene menos de 20 años. ¿Sabe lo que significa eso en un país? Obviamente no logran tener una madurez como nación. Es una nación que nació en el año 90. Por diferentes circunstancias, recién en el año 90 se declara como país independiente. Y además de eso, la hermana tuvo que aprender un idioma, que es el portugués. Son misioneros chilenos cruzando diferentes niveles. Se dan cuenta que la tarea de llevar el mensaje que tenemos que llevar todos nosotros a otras naciones. Esta palabra naciones que aparece ahí en Mateo es la palabra etnia. La palabra etnia. Es decir, nuestra responsabilidad como creyentes es que debemos llevar el evangelio a cada etnia de este mundo. Pregunta que puede usted hacerse en lo personal o como iglesia local, pueden hacerse. ¿Cuáles son las etnias que estamos queriendo alcanzar? ¿Cuáles son los grupos humanos fuera de nuestras fronteras que estamos orando por ellos para alcanzarlo? No sé cuántos buscaron, posiblemente lo hicieron, cuando nombraron el país de Bután. Bután. ¿Dónde está Bután? ¿Qué es lo que cree Bután? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuánto es el porcentaje de creyentes en Bután? Quiero animarles, mis queridos hermanos, de que cuando estamos hablando de misiones, debe entenderse las misiones como parte de los ministerios que toda iglesia debe tener en una forma constante. Es como el ministerio de oración, es como es el ministerio de los discipulados, es como el ministerio de la predicación. Las misiones no deben ser simplemente como algo que vamos a tener en forma extraordinaria, sino entender, este es el corazón del Señor. Como dije al inicio, hermano, si usted está sentado aquí escuchando, es porque alguien obedeció al Señor. Yo no sé cuántos de ustedes fueron alcanzados por misioneros americanos o europeos, o personas que fueron alcanzadas por ellos y le compartieron el evangelio. Somos el resultado de las misiones. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Teniendo algunos ejemplos de lo que sucedió en el Antiguo Testamento para entender lo que es enfrentar una cultura distinta. Aquí tenemos dos hombres pertenecientes al mismo pueblo en diferentes, vamos a decir, etapas de la historia del pueblo de Israel. En el tiempo de José solamente eran unos 75 personas descendientes de Jacob. Recién se estaba formando lo que llegaría a ser la nación de Israel. Cuando estamos hablando de Daniel, estamos hablando ya casi al final de lo que había sido la gran nación de Israel. De hecho, solamente quedaba el reino del sur, pronto a ser llevado a la cautividad. Pero ambos hombres, ambos jóvenes, fueron obligados a cambiar su condición. De hecho, pasaron de ser libres, pasaron a ser esclavos en una nueva cultura. Pasaron de un territorio árido, como es Judea, básicamente, a una zona fértil, tanto en Egipto, cerca del río Nilo, o en Babilonia, cerca del río Éufrates. La religión, pasaron de tener una religión monoteísta a observar una religión politeísta. También pasaron de tener un idioma propio, el hebreo. Sabemos que José hablaba un hebreo muy distinto al de Daniel más tarde, que evolucionó también. Pero llegaron a un lugar donde hablaban egipcio, en el caso de José, y arameo en el caso de Daniel. O costumbres, comidas, vestimentas, gobierno, familia. ¿Se dan cuenta cuántos choques puede enfrentar una persona cuando va a otro lugar?
Si usted le pregunta a los extranjeros que tenemos en medio de nosotros, que creo, si no me equivoco, por lo menos el testimonio que se dio eran todos latinos, son todos latinos, pero aún así van a notar cuánta diferencia hay entre un pueblo y otro pueblo, aunque hablemos el mismo idioma. La forma en que miramos la vida puede ser muy distinta. Y con esto no quiero decir si una cultura es mejor o peor, no estamos hablando de eso, sino de lo que estamos hablando que es distinto. No sé cuántos son misioneros que han salido de la iglesia o van a enviar misioneros, pero es muy importante, mi querido hermano, que si la iglesia envía misioneros, en algún momento sus propios misioneros, deben tener en cuenta esto. Su misionero o su misionera o sus misioneros van a tener que enfrentar una cultura que es diferente a la propia. Y se van a encontrar justamente con muchas cosas que no le eran naturales. Y lo cierto es que cuando se habla de las misiones, hermanos, una estadística enorme de las misiones es que un gran porcentaje de los misioneros vuelve en su tercer año. Después de 3 años vuelve, y muchos de ellos vuelven para nunca más regresar a las misiones, porque es tan fuerte el choque cultural que enfrentan y es tan poco el sustento que la gran mayoría de las iglesias no dan, porque no están preparadas para enfrentar esta situación de que nuestros misioneros van a enfrentar choques culturales. No sé, ¿quedó pegado? Ahí. Cuando hablamos del Nuevo Testamento, este hombre, el apóstol Pablo, judío, monoteísta, es decir, creía en un solo Dios, ex fariseo, religioso, estricto, cuando él comienza las misiones, hermanos, y funda la iglesia en Corinto o funda la iglesia en Éfeso, estamos hablando de 2 ciudades tremendamente distintas al contexto que Pablo tenía. Quiero invitarles ahí al libro de Hechos. Versículo 1 dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ello. Bueno, contexto, obviamente estamos hablando de el apóstol Pablo, que sale de Atenas, donde había estado, una ciudad muy idólatra. Finalmente, movido por el Señor, llega a Corinto. ¿Qué es lo que sabemos de Corinto? Posiblemente usted sabrá que Corinto era una ciudad-puerto, o era un puerto, y como puerto tenía una gran afluencia de lo que era barcos que venían de diferentes partes del imperio, por lo tanto era un puerto muy próspero. Pero también, así como próspero, también era con mucha promiscuidad había en este lugar. Este lugar tenía un santuario dedicado a cierta diosa. Y en este lugar, hermanos, lo cierto es que la prostitución sagrada, entre comillas, era el pan de cada día. En ese lugar fundó una iglesia el apóstol Pablo. Si usted lee justamente el primer capítulo del libro de Corintios, versículo 1, 2, va a notar que Pablo se refiere a la iglesia en ese lugar, la iglesia de Dios fundada allí. Y dice Pablo, y se detuvo, versículo 11, dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Cuando usted observa esto, usted dice, ¿cómo soportó un hombre como Pablo, como está ahí en esta lámina, judío, monoteísta, religioso, estricto, soportar la vida en una ciudad como la de Corinto? Bueno, obviamente porque también hay una disposición del corazón del misionero a entender que no va a encontrar la misma realidad que vive en su país, en otro lugar. ¿Pero es posible hacer un ministerio eficaz? Bueno, si usted observa, va a notar que va a estar, ¿cuánto tiempo dice?
está 1 año y 6 meses. Miren el resultado, porque esto tiene que ver con lo cultural del país o del lugar. En 1 de Corintios capítulo 2, versículo 21, dice, el capítulo está equivocado. Capítulo 3, versículo 1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía. Porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no soy carnales? ¿Y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no soy carnales? Posiblemente uno diga, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, el pensamiento griego, si bien el Imperio Romano era el que gobernaba, pero lo cierto es que en ese tiempo estaba esta tendencia a prestar oído a alguien que tuviera mucho más dinámica, por decirlo de alguna manera. Si usted compara a Pablo y a Apolos, lo que se nos dice en la Escritura, va a notar claramente que Apolo era un hombre extraordinario. Se nos dice de él en el libro de Hechos que era elocuente, poderoso, era fervoroso. Es decir, era un hombre que se notaba en cualquier lugar donde él se pusiera a hablar. Sin embargo, las mismas Escrituras dicen que Pablo era bastante introvertido en cierta manera cuando estaba en forma presencial. Uno diría en un término bastante coloquial, era bastante fome Pablo, estando en forma presencial en relación a Apolos, al compararlo. Y aquí nosotros notamos claramente algo cultural. ¿Qué es lo que estamos notando? Cómo los corintios eran dados a escuchar de una manera distinta a alguien que tuviera más personalidad. Eso era parte del mundo helénico. Esto es cultura. ¿Y cuánto tiempo había pasado Pablo? 1 año y medio invirtiendo de su tiempo justamente con los corintios. El elemento cultural aquí en este sector era justamente esto de la sabiduría. Les gustaba escuchar algo nuevo. Todo lo que tiene que ver con la sabiduría griega no era algo nuevo. Esto llevaba siglos. Y esta vamos a decir, esta influencia cultural de la zona, de lo que era escuchar a los sabios, tenía también una influencia poderosa dentro de lo que es la iglesia. Enfrentar una cultura distinta. Y Pablo va a enseñar, si usted lee 1 Corintios, va a ver repetidas veces la palabra sabiduría. La tendencia de esta iglesia era querer escuchar algo nuevo. Querían ser sorprendidos por alguna novedad filosófica. Y Pablo dice, la sabiduría que debe escuchar el pueblo de Dios es la sabiduría que viene ¿de dónde? De lo alto. La sabiduría de Dios. Tuvo que enfrentar un choque cultural que tuvo que enfrentar justamente Pablo. Ahí en Éfeso tenemos exactamente lo mismo. ¿Cuál es el problema ahí? La idolatría. Si usted lee lo relacionado a cuando llega Pablo y funda la iglesia, ¿cuál era el elemento idolátrico por esencia en Éfeso? Era justamente la diosa Diana. Y era tal el fanatismo que usted puede leer allí, dice que durante 2 horas estuvieron gritando que Diana era justamente la reina del cielo, ¿no? Algo cultural con lo cual Pablo tuvo que efectivamente enfrentarse. Cuando un misionero, mis queridos hermanos, sale hacia un lugar determinado, se va a enfrentar con una cultura totalmente distinta. Esta misionera que les contaba, que está en Mozambique, nos decía cuán difícil era para ella saber que en iglesias donde se están predicando el Evangelio, hay pastores que tienen no una esposa, sino tienen varias esposas. Y no solamente tienen esposas, tienen amantes. Y son los pastores que están en ese momento guiando. Es un choque cultural. ¿Cómo enfrenta eso una misionera?
o un misionero en esa cultura. Fue interesante también notar que ese día nos íbamos a sacar una foto y me dicen, no te saques la foto tan cerca de mi persona. ¿Por qué? Porque donde ella está, obviamente no hay un acercamiento entre hombres y mujeres. Y uno dice, bueno, pero estamos en Chile. Pero ella está justamente trabajando en Mozambique. Y ella tiene que tener esto en cuenta de que no puede acercarse a un hombre, como hacemos nuestra cultura, ¿no? Nuestra cultura chilena en términos generales bastante de tocar, ¿o no? ¿Cómo nos saludamos nosotros los hombres? Tenemos todo un protocolo, ¿no? Damos la mano, abrazamos, volvemos a dar la mano. Eso en ciertos países no se da, en Paraguay no se da. Yo como hombre no doy un saludo de frente a un paraguayo. Voy a darle un saludo de costado a un paraguayo. Pueden preguntarle a la hermana Ruth. Usted como varón en Paraguay no llega a saludar de beso a las mujeres, aunque las mujeres se dan 2 besos, pero usted solamente puede extender la mano. Y uno puede decir, esto puede ser muy menor, pero son los choques culturales que un misionero tiene que enfrentar. No sé, mi querido hermano, si alguna vez han visto lo que tiene que ver con la ventana 1040, si alguna vez han escuchado acerca de hablar de la ventana 1040, justamente este rectángulo que está del paralelo 10 sobre el Ecuador al 40, desde la zona más occidental de África hasta la zona más oriental del Asia, este rectángulo, mis queridos hermanos, es el sector menos evangelizado del mundo, menos evangelizado. Aquí usted se va a encontrar con las 3 religiones más importantes que el mundo tiene: el Islam, el budismo. Va a encontrarse también, mis queridos hermanos, con los países más pobres. Y acá está esta responsabilidad que tenemos. ¿Usted sabe hace cuántos años tenemos el Evangelio en nuestro país? ¿Cuándo llegó el Evangelio por primera vez a nuestro país? ¿Saben qué? Nosotros como república ya nacimos escuchando el Evangelio. Bernardo O'Higgins invitó a un hombre llamado Diego Thompson a venir a Chile para fundar colegios y hospitales en el sur de Chile. Esto a principio de la República de nuestro país, ya el Evangelio se escuchaba. ¿Qué privilegio hemos tenido nosotros los chilenos? Pero sin embargo hay sectores del mundo, hermano. Mire este sector. Acá tiene los 2 países más poblados del mundo. Tiene a la India y tiene a la China. Entre los 2, hermanos, hacen casi el 4% de la población mundial. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mire esos rostros. Cuán distintos son, ¿no? Cuánta diferencia posiblemente cultural, externa para nosotros. Pero ellos tienen una necesidad, la misma necesidad que teníamos nosotros antes que llegara el Evangelio. ¿Cuál es? Que se les predique las buenas nuevas. Solamente, mis queridos hermanos, hay un mensaje que podemos dar, que es justamente compartir el Evangelio de Cristo Jesús a aquellas personas que no han escuchado. Ahora, ¿cómo será enfrentar las culturas de ellos? No va a ser una tarea fácil, sin lugar a dudas, no va a ser fácil. Aquí, sin dar nombres, solamente posible algunos que compartieron esto podrán leer sus frases. Pedí al hermano Mauricio Bicherat si podía conseguir algunos testimonios de amigos, de hermanos, que cómo nos observan, cómo nos miran. Y fue interesante porque dicen que hablamos muy rápido, y no creo que estén hablando simplemente del pastor, que sabemos todos que habla rápido, ¿no? Esto es casi la queja universal de todos los extranjeros con relación a los chilenos. No nos damos cuenta, pero hablamos sumamente rápido, y no hablamos solamente rápido, sino que hablamos mal también, ¿no? Nos comemos las D, nos comemos las S, ¿no? Etcétera. Lo liberal de la gente de Santiago, lo acelerado de la vida, ¿es así o no? Bueno, sí, obviamente debemos asentir y decir, no está haciendo, quiero que entiendan, los hermanos no están haciendo una queja, sino están haciendo observaciones.
como extranjero de lo que es la vida en Santiago. Dice, no mucho en cuanto a las comidas, no tuvo mucho problema con eso, pero sí el cambio de palabras. Fue interesante notar que en Paraguay, el paraguayo, ¿dónde está Ruth a todo esto para que no se vaya a enojar conmigo? No la veo, debe estar haciendo clase, que bueno, la puedo pelar. No, está por allá. La verdad que el paraguayo es muy especial porque dentro de su vocabulario parece que no tienen la palabra no. Si usted le ofrecen algo y usted no quiere algo, usted no va a decir como chileno no quiero. Usted va a decir gracias. Y ya diciendo gracias está diciendo no. También es interesante la palabra procurar, ¿no es cierto, Ruth? Cuando te dicen voy a procurar, ¿qué es lo que entendemos nosotros los chilenos? Que va a procurar, ¿no? Pero si usted está en Paraguay, esa palabra le quiso decir no. De otra manera, ¿no? No lo tomen en cuenta. Voy a procurar ir a la reunión. Ya, obviamente el paraguayo se dio por entendido que le está diciendo no voy a poder ir a la reunión, ¿no? O cuando le dice un vendedor, le está ofreciendo algo, usted no le va a decir no quiero, como dice el chileno, ¿no? Usted le va a decir otro día. Sí, interesante, ¿no? Porque obviamente como chilenos, obviamente nosotros, voy a usar este término bien coloquial, metimos las patas muchas veces, ¿no? Diciendo no queremos, ¿no? Cuando uno debería haberle dicho otro día. Suena como esperanzador también, ¿no? Otro día, le estoy dando esperanza de que tal vez en otra oportunidad puedo comprar. También aquí la mayor formalidad, llegar a Paraguay y empezar a hablar de vos. Bueno, yo en Argentina ya hablaba con este asunto del vos, pero cuesta decirle vos a una persona adulta, ¿no? Eso es impensado en Chile, ¿no? Que un niño te diga a ti, hola vos, o vos Mauricio, ¿cómo estás? Uno queda como sorprendido de esto, ¿no? Entender que hay más formalidad en nuestro país, pero en otros lugares tú vas a tener que entrar a hablar de vos. Y hay varios países que hablan de vos, Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil mismo, ¿no? O la forma de expresarse de la gente, ¿no? Alguien dijo, la verdad que no sé si están hablando en serio o en broma. El chileno es muy chacotero, ¿no? Este es un término chileno, ¿no? Muy chacotero, nos gusta, ¿no? O no sabemos si estamos diciendo típico, tal vez, si estoy equivocado me lo hacen ver, ¿no? Si alguien se compra, no sé, una polera un poco floreada, ¿no? ¿Qué típico va a decir un chileno? Oh, no había polera de hombre, ¿no? Y lo entendemos, pero un extranjero no está entendiendo eso, ¿no? Posiblemente me está ofendiendo. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos, en la práctica, cuán complejo puede ser para un extranjero, un chileno, que va de misionero a una parte del mundo, se va a tener que enfrentar con todo este tipo de situaciones? Entonces, cuando estemos orando por misiones, podamos ser un poquito más empáticos y decir, ¿qué es lo que está enfrentando nuestro misionero? ¿O qué es lo que puede llegar potencialmente a enfrentar nuestros misioneros cuando van a este país o a este lugar? Esta misionera que les contaba, ella está en un país comunista, pero sin embargo tienen la libertad de poder predicar el evangelio. Es como extraño, ¿no? Posiblemente no tienen claridad muy bien ellos de lo que es el comunismo en este lugar, y que bueno, porque eso le permite a ella poder trabajar con los niños a los cuales está llegando. Testimonios, estos son testimonios de hermanos, para ser más empático con ellos también, ¿no? Usted como chileno, nosotros como chilenos, poder ser más empático de lo difícil que puede ser a veces para un extranjero estar en medio de nosotros. La cultura, es decir, ¿qué es lo que debe hacer un misionero? Bueno, debe estudiar justamente la cultura. Y aquí está la importancia. Si usted va a enviar, o la iglesia va a enviar un misionero, debería estar preocupado ese misionero de estar adquiriendo conocimiento de la cultura. ¿Cómo hablan? Ahí estaban estos ejemplos, como gracia, procurar, etcétera, ¿no? Hallar paralelos en esa cultura. Hay algo de conocimiento bíblico. Lo que se estudia en misiones, hermano, es que en casi todas las culturas hay una noción de Dios. Y esto se debe a que Dios lo puso en la conciencia del ser humano, su existencia. Por lo tanto, hay algo
de entendimiento de la persona de Dios. Está tergiversado, pero hay paralelos que nos pueden ayudar justamente a interpretar. Solamente aquí quiero compartir esto de conocer algunos puntos clave de esta cultura. De encontrar analogía en la cultura. Un misionero argentino que estuvo trabajando en Albania. Cuando recién Albania estaba saliendo, Albania es un país europeo, comunista, uno de los pocos países comunistas que estaban en Europa, cerca de lo que hoy, antes era Yugoslavia. Lo cierto es que en este lugar él participó de un entierro y le llamó mucho la atención que en el momento en que estaban enterrando a esta persona, rociaron sobre él sangre de un animal. Y él preguntó, ¿a qué se refería eso? ¿Por qué hacían eso? Y la verdad que nadie le supo responder, le dijeron, es costumbre, es lo que hacemos. Pero esa analogía le ayudó a él, ¿para qué? Para hablar justamente de la sangre de Cristo derramada por nosotros. ¿Se dan cuenta cómo un misionero debe estudiar la cultura donde va a llegar? Y eso es parte de la responsabilidad de una iglesia cuando va a encomendar. ¿Cuánto conoces de la cultura? ¿Cuánto te has preparado en el idioma? ¿Cuánto sabes de lo que tienes que enfrentar? Cuando hablamos de las etapas, hermanos, hay varias etapas que ustedes pueden ver. Este es un PowerPoint que yo envié, se lo pueden enviar a toda la iglesia si quieren, a los hermanos que estén interesados en repasar. Pero la verdad es que el misionero pasa por varias etapas. Ustedes, es interesante los que visitaron al hermano Marcelo Enrique, amigo personal, estudiamos juntos. ¿En qué etapa está él de la cultura? Posiblemente está en la etapa 4, donde él ya se cree. De hecho, lo ha expresado. Yo me creo chilote, soy un chilote más. Pero la verdad es que hay algunas etapas, como la etapa 2, que es la que trae muchos misioneros de vuelta a los diferentes países de donde salieron. Hay un alto porcentaje de hombres que vuelven, o mujeres que vuelven, y vuelven con mucha frustración porque tienen este sentimiento de incompetencia. Nunca me pude adaptar, nunca pude entender a ese grupo humano al cual fui. Puedo dar gracias al Señor junto a mi esposa Soledad que nosotros llegamos al punto 4, fuimos aceptados en la cultura paraguaya. Nos hacía feliz escuchar a muchos paraguayos diciendo, ustedes son unos paraguayos más. Y esto es, en las misiones, uno decir, bueno, gracias Señor por tu misericordia, por haber tenido esta posibilidad de ser aceptado por una cultura distinta. ¿Cuál es la etapa que estoy viviendo? Tal vez la pueden ver ahí en la número 5, ¿no? Después de tantos años de haber vivido en Paraguay, el año 2016 no fue un año fácil para mí, en lo personal. Porque después de 15 años hay muchas cosas que cambiaron. Mucha agua corrió bajo el puente. Un sobrino que dejé a los 3 años, después de 15 años ya tenía 18 años. Ese sobrino que tomaba en mis brazos a los 3 años, 4 años, y que tenía una relación, ahora es un joven, que obviamente no quiere que lo tenga en brazos, ¿no? Es decir, hay un choque. Unos padres que dejé a los 60 años ahora tienen 75 años. Y pude disfrutar a mi mamá 5 años más, el año pasado falleció. Es decir, hay choques. Darse cuenta que la sociedad que tú dejaste hace 15 años atrás es muy distinta a la cultura que tenemos hoy en día, en Santiago, al menos. Es decir, este asunto de lo que es justamente volver a tu propia cultura. Quiero, hermano, con esto, animarles a considerar a aquel misionero que pueda volver, si en algún momento tienen la posibilidad de enviar un misionero, y si este misionero vuelve o esta misionera vuelva, entienda que este punto 5, esta etapa número 5, no es una etapa fácil. Tiene mucha frustración para muchos de los misioneros. Bueno, ahí explico, usted puede leer si quiere el PowerPoint, puede pedirlo. Quiero terminar ahí en el libro de Romanos.
y animar también a los que estén interesados verdaderamente en lo que es las misiones, pedir el PowerPoint para repasarlo, para poder estar orando, hermano, por tantos misioneros. Como le dije, no son muchos los misioneros chilenos que tenemos, no son muchos los misioneros que tenemos, lastimosamente, ¿ah? Esa palabra, ¿no? Lastimosamente, no son muchos los misioneros chilenos que tenemos trabajando. Por lo tanto, dispóngase a orar por alguien. No le estoy diciendo apoyarlo económicamente si no quiere, pero al menos puede hacer algo. Todos podemos hacer algo, que es orar para que Dios dé gracia, le dé la sabiduría, cómo enfrentar esa cultura distinta. Dice aquí en Romanos capítulo 10, versículos 14, también versículos muy conocidos. Pablo diciendo, haciendo referencia también a pasajes del Antiguo Testamento. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ese es el Evangelio, buenas nuevas, el Evangelio, hermano. Pero ¿cómo escucharán aquellos más de 2.000 millones de personas? ¿Sabe? Cuando escucha esto usted, del momento que lo escuchó, mi querido hermano, usted es responsable. Yo no puedo decir, yo lo escuché, esto no es mío, porque si usted es parte de la Iglesia de Cristo, cuando ya escuchamos acerca de esto, ya me hago responsable. Y todos debemos dar cuenta en algún momento al Señor de cómo me he comprometido para que el Evangelio de Cristo llegue a toda criatura. ¿Cómo? ¿Cómo van a invocar, hermano? ¿Cómo van a creer en Jesucristo si no han escuchado? Pero ¿cómo predicarán aquellas personas si no fueren enviados por una iglesia local? ¿Sabe? Cuando usted pregunta a veces en una conferencia misionera o en un campamento si hay hombres y mujeres dispuestos a salir a misiones, se va a sorprender que hay muchos que están dispuestos a salir. Pero ¿qué es lo que está faltando? Justamente aquellos que lo envíen, Posiblemente, no sé, hermano, tal vez el Señor está llevando a la iglesia justamente a este punto de cuántos van a salir a hacer la obra misionera, entendiendo que hay una gran necesidad de personas que escuchen el Evangelio, aunque nuestros misioneros van a tener que enfrentar todo lo que estuvimos viendo a grandes rasgos de lo que es enfrentar una cultura distinta. Muy bien, vamos a orar. Señor y Dios, queremos darte gracias, Padre, una vez más, por tu misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, porque el Evangelio llegó tan tempranamente a nuestro país. Señor, gracias porque los que estamos aquí hemos escuchado el Evangelio. Muchos de los que estamos aquí hemos respondido personalmente al Evangelio. Mi Dios, pero también es cierto que hay millones de personas que no han escuchado aún y es nuestra responsabilidad de que ellos lo conozcan. También oramos, Señor, por nuestros misioneros, misioneras que deben enfrentar una cultura distinta, una cultura de la cual hay tantas cosas, Señor, que no les son propias. Mas, Señor, rogamos sabiduría, que le dé la fuerza también para discernir aquellas cosas que son aceptables dentro de cualquier cultura y también, Señor, poder ser efectivos en la forma en que predican de Cristo Jesús. Gracias, mi Dios, te damos. En Cristo Jesús oramos. Amén.